Dice que empezamos a grabar. 3, 2, 1 y estamos grabando. Entonces, hermanos, tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en el curso de Apologética Virtual 1. Esperamos que Dios primero nos pueda acompañar en Apologética 2 más adelante. Hoy nos reunimos una vez más para avanzar en este itinerario de temas que con mucho cariño hemos preparado para todos de forma, bueno, de hecho ya ahorita lo vamos a ver. Hoy nos acompaña el hermano Alonso, que entonces, Aloncito, voy a pedirte que por favor enciendas tu cámara de nuevo y te presentes para los hermanos que todavía no tienen el gusto de conocerte. Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad un gusto, como decía Weiler, mi nombre es Alonso Montiel Cubillo, pertenezco al Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, ¿verdad? Que pues para nosotros, pues sobre todo para mí siempre es un honor poder compartir una clase, un tema con ustedes que son mi familia, y en familia pues con mucho cariño tratamos de compartir la verdad, compartir lo poquito que podamos saber, ¿verdad? Con ustedes. Y de verdad siempre un gusto poder estar acá y pasar un ratito ameno conversando con un tema que me encanta mucho, que me gusta mucho y que es fundamental para que nuestra iglesia mantenga la unidad y para que la misión que Jesucristo le ha dado a la iglesia se siga cumpliendo hasta el día de hoy. Un gusto poder estar con ustedes, hermanos, y por acá dentro del curso también, ¿verdad? Y fuera de él, fuera de las clases, con muchísimo gusto en lo que le podamos ayudar. Gracias, Aloncito. Y no voy a pasar por alto que tenemos otro hermano del ministerio que se nos ha unido. De vez en cuando algún hermano de quien tal vez no le corresponde por fecha dar un tema, pero siempre nos acompañan y son de mucha ayuda, especialmente en estas sesiones de dudas y preguntas. Entonces, Bismarck, sé que si estás por ahí, si me puedes escuchar, tal vez si te puedes presentar un momentito con los hermanos. O tal vez no me puede escuchar. Bueno, tal vez nos pueda acompañar a presentarse más adelante. Aloncito, ¿nos ayudas con la oración de inicio, si sos tan amable? Estaba en mute, perdón. Claro, claro. Bueno, iniciamos entonces pidiendo la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor Dios, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos, Señor Dios, nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Pedimos también la intercesión de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Nuestro ángel custodio, ruega por nosotros. Amén. Aloncito, ¿me ayudas Aleluya, con la Señor. oración a nuestro santo patrono? Claro. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la luz del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta. Me lo quitaste, Weiler. Perdón, perdón. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y el generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. Amén. Al caminar, tú eres la luz que me invita a confiar. Tú Bien, hermanos, eres entonces esa para luz continuar con la que me clase, alumbra. vamos a seguir los protocolos de inicio, recordando brevemente cuáles son pues las reglas del juego. La primera es que solo en este momento, al inicio y tal vez al final,
es que dejamos nuestras cámaras encendidas después de esto. Todas las vamos a apagar, igual los micrófonos, para que no entre algún ruido por ahí extraño, como gente en otra habitación de la casa escuchando televisión a todo volumen, o un radio, niños llorando o perros ladrando, y también para que no quede grabado algún pacho que pueda ocurrir en sus casas que tal vez luego no quieran que aparezca en el video en YouTube. Vamos a darle la oportunidad al hermano Alonso para que presente el tema de corrido, porque en algunas ocasiones podría ser de que la duda que usted tiene, el hermano la va a contestar una diapositiva más adelante. Pero vamos a ir recopilando las preguntas en cualquiera de los dos chats. Yo los voy a estar monitoreando, ya sea el chat de Teams o el chat de WhatsApp, el que le quede más fácil, más accesible. De hecho, ya tenemos una pregunta para el hermano Alonso que ya se la transmití y ahorita él les va a comentar. El tercer punto es que damos siempre una bienvenida a la sana discusión, pero recordando que esto es una clase, no es un foro. Y lo cual lleva al siguiente punto. Eh, Adicionalmente, como puede ocurrir que justo después de la clase le aparece alguna duda, pregunta, comentario, que de ahí no se le ocurre en el momento de la clase, sino justo después, damos un espacio adicional los domingos para esas dudas y preguntas que tal vez surgen durante la semana. Y entonces aquí, Aloncito, quisiera preguntarte, el domingo, ¿qué hora te serviría mejor para tener este espacio de 2 horas por WhatsApp únicamente con los hermanos? Sería tal vez, Wyler, en la tarde, si se pudiera, como después de la 1 de la tarde, o de fijo, tal vez si no se pudiera en la tarde, por alguna cuestión, Ujú. después de las 9 de la mañana, porque usualmente voy a misa de 8 a 9. Ok. Bueno, pues madrugar los domingos. Sí, un poquito, un poquito. Ok. Por aquello no tenés programa este domingo. No, este domingo no. Ok. Entonces, domingo a la 1 de la tarde. Perfecto. Listo, entonces. Domingo entonces de 1 a 3 de la tarde por WhatsApp. Y como requisito para participar en la sesión del domingo, siempre pedimos de que ya hayan escuchado de previo el tema, porque la intención de esta sesión no es volver a repetir todo el tema que ya se dio, sino simplemente aclarar dudas o preguntas que hayan surgido a lo largo de la semana. Todos los temas ya han sido previamente grabados en ediciones anteriores del curso y el enlace yo ahora se los comparto después de la clase. Vamos a recordarles, no sé si en la presentación que Alonso nos trae aparecerá, pero siempre lo recordamos en todas las clases. La palabra Jehová, si en algún momento la llegan a ver en alguna presentación, no ha sido un error del ministerio, sino que al propio, en algunas ocasiones, utilizamos Biblias no católicas para enfatizar que una enseñanza se encuentra así, inclusive en las Biblias no católicas. Y si en la Biblia no católica decía Jehová, pues bueno, ahí quedó. Aunque tengo entendido que las últimas ediciones de la Reina Valera, que es la traducción más popular entre nuestros hermanos protestantes, han empezado a quitar la palabra Jehová y creo que la han reemplazado por Señor. Pero eso de hecho lo vamos a ver con mayor detalle cuando estemos en los temas de canon bíblico y de comparación entre Biblias. Pero es correcto, Muy, Wyler, sí. ujú. Y ya vas adelantando temas. Sí, efectivamente, ya ellos se dieron cuenta que es una muy mala traducción, entonces se han pasado del lado bueno de la fuerza y ahora utilizan el Señor. Ujú. Recordarles también que muy importante, tal vez si no recuerdan nada de lo que les va a compartir Aloncito esta noche, al menos si recuerden esto que se los voy a insistir en las, ¿cuántas nos quedan? 29 clases restantes, que el Señor siempre nos ha llamado a ganar almas y no a ganar discusiones. Eso tampoco significa que nos vamos a quedar callados, porque es mandato del Papa, Aloncito, el Papa San Pedro, en su carta, primera carta, capítulo 3, versículo 15, estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra fe, pero sin dejar de lado el versículo 16, hacerlo con humildad y sencillez. No nos vamos a agarrar a bibliazos, pero tampoco es que nos tenemos que quedar callados.
Recordarles también que todos ustedes se han embarcado en este curso de apologética. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 48b, que a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá, y a quien se le confió mucho, se le pedirá aún muchísimo más. Y por esto es que Aloncito, Bismarck, Irwin, Ana Pastora, Rigoberto y los demás hermanos que todavía faltan por acompañarnos en el curso, hacemos lo que hacemos. Es la respuesta que nosotros hacemos. De hecho, tanto es así que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 3, que quienes con la ayuda de Dios, y aquí voy a cambiar un poco de las palabras, quienes con la ayuda de Dios hemos acogido el llamamiento de Cristo y hemos respondido libremente a ella o a este llamamiento, nos sentimos por nuestra parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar a todas partes en el mundo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que esto no se quede solo en Alonso, en mí, y los demás hermanos, sino que también... Wilder, ¿me escuchas? Ahora sí, Perdón, es que te perdimos. No sé si fui solo yo, pero no te escuchaba. sí, de hecho acabo de notar que tenía el micrófono cerrado. ¿Hasta dónde me escucharon? En nosotros, que no se quedara, que no se quedara en nosotros nada más la misión de... De compartir a todos nuestros hermanos la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Aloncito. Y con el tema de donaciones, nada más les comentaba que este es patrocinado por nuestra hermana Stephanie, que es la tesorera del grupo, y que el curso nunca se ha cobrado y confiamos en que así seguirá siendo hasta la segunda y definitiva venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero como todo grupo humano, tenemos algunas cosas que tenemos que cubrir. Entonces, bueno, de hecho, les voy a compartir algo. No atañe tanto al curso virtual, pero sí al curso presencial, que gracias a Dios, como las condiciones de la pandemia han ido mejorando, pues hemos podido volver a los cursos presenciales. Y después de 2 años de tener los equipos tecnológicos guardados, nos dimos cuenta de que, bueno, de los dos videobins que teníamos, bueno, videobin o proyector, como quiera decirle, uno nos lo robaron y el otro se descompuso. Entonces estamos sin videobin. Y también nos dimos cuenta de que tampoco tenemos computadora para cuando vamos a las parroquias a dar el curso presencial. Este tipo de cositas son por las cuales mucho agradecemos que después de una donación espiritual, si tiene a gusto y a bien ayudarnos con una donación material, pues bueno, ahí queda la información por la cual nos puede hacer llegar esta ofrenda. demesiacatólica.com/donaciones. Y sin más que quitarle al hermano Alonso, entonces todo tuyo. Vamos a ver, ¿me escuchas bien? Fuerte y claro. Ok, voy a pedirte compartir pantalla, entonces, por favor. Que yo comparta la presentación. No, perdón, que me autorices. Voy a intentar compartir pantalla. Ah, ok. Dame un segundo nada más que la compu Ujú. ha estado mucho rato guardada, yo quiero. Vamos a ver qué pasa. ¿Me confirman si puede ver la pantalla de presentación, Wilder, porfa? Todavía no. Ah, ahora sí. Ok, ok, perfecto. Bueno, ya me brinqué unas láminas ahí porque sí, Wilder ya nos compartió pues la norma que rige el ministerio y es definitivamente dar razón de nuestra fe, con amor, con ternura, con paciencia
a todo aquel que de manera honesta y sincera, pues quiere conocer de nuestra fe católica, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, con mucho cariño, ¿verdad? El ministerio se place de compartir el tema del primado de Pedro con todos ustedes, queridos hermanos. Haciendo una pequeña introducción, digamos, ¿por qué es tan importante el tema del primado de Pedro? O de estas llaves que ahorita vamos a ver que Cristo le entrega. Y es el tema también que va asociado en todo el orden. Tenemos un Dios de orden, un Dios que deja una jerarquía en su iglesia y que esa jerarquía se ve representada, esta iglesia visible, se ve representada y dirigida por una persona, por un Pedro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, y esto que tal vez no lo vamos a ver en el tema de hoy necesariamente, pero va implícito, y es qué pasa cuando no hay una autoridad en un estado o en una organización, ¿verdad? En buen tico, cada quien hace lo que le da la gana. Y si nosotros, por ejemplo, en algún momento, ¿verdad? Se tiene una autoridad y alguien se opone a esa autoridad, pues como ha sucedido tantas veces desde la mal llamada Reforma Protestante, se siguen multiplicando denominaciones, en algunos casos cristianas, en algunos casos no, a raíz de esta división de Martín Lutero. ¿Y qué pasa cuando no hay un orden, verdad? Entonces, a cada quien funda su denominación y su congregación, que vamos a ver que no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo en el entendido de que no tienen a Pedro como ese guía, como esa piedra que sostiene esa edificación. Entonces, quedémonos con esa idea. El orden es importante y el orden viene de Dios. Y el orden es necesario para que se mantenga, digamos, esta formación o esta doctrina que Jesucristo nos ha dejado en la tierra, ¿verdad? Porque aunque pues algunos no estén de acuerdo con nosotros, la verdad es que Jesucristo dejó eh, su evangelio en la tradición, en las personas. Y esas personas, que ahorita vamos a ver que una de ellas es Pedro, transmite las enseñanzas de Jesucristo, transmite el orden que él ha definido y que a raíz de la tradición nace la Biblia, ¿verdad? Entonces, primero la tradición, primero es esa enseñanza oral y después continuamos con esa tradición que se escribe, que es las Sagradas Escrituras. Pero bueno, yo soy famoso por hacer paréntesis, ¿verdad? Entonces aquí ya cierro el primer paréntesis. El primado de Pedro. ¿Qué significa, hablando de Pedro como papa, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra papa? Bien, la palabra papa viene del griego, que significa padre. ¿Qué función tiene este papa, este padre de la iglesia que Jesús nos ha dejado? Él es el representante de Cristo en la tierra y administrador general de la Iglesia Católica, Apostólica y a mucho orgullo romana. ¿Qué nos dice el catecismo, verdad? Como ya seguramente vieron en los temas anteriores en Apologética 1, ¿verdad? Nos vamos armando bien con nuestra Biblia, con nuestro catecismo, tenerlo a mano, ¿verdad? Catecismo numeral 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestión de fe y moral. La infalibilidad prometida a la iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo como el sucesor de Pedro. Vean que aquí envolvemos muchas cosas, ¿verdad? Aquí viene el tema del dogma de la infalibilidad papal. No quiere decir, y yo aprovecho siempre ese tema para hacerles una pequeña reflexión, otro pequeño paréntesis, pero relacionado con el tema. Nosotros como seres humanos somos
falibles en el sentido que nos podemos equivocar. Mi especialidad o mi carrera es acerca de ingeniería. Entonces, si van a ponerme a hablar de psicología o de historia o de geografía, probablemente me voy a equivocar, me puedo equivocar. Así también el Papa cuando no está hablando de temas de fe y doctrina, no está hablando ex cátedra, cuando no está hablando por la autoridad que le confiere el título de tener el, el papado, digamos, estar sentado en la silla de Pedro, por decirlo de alguna manera. Entonces, seamos dignos hijos. Cuando tan alegremente alguno llega y dice, es que el Papa Francisco se equivocó, es que el Papa Francisco acá, es que y cuidado, es nuestro papá. Es cierto, aquí tenemos la definición de representante de Cristo en la tierra, administrador de la iglesia, pero también veámoslo como con amor, como un amor de padre, que es cierto. Yo cuando pienso en mi papá, en el caso mío, o en mi mamá, pero hablemos, como estamos hablando del tema de padre, ¿verdad? Papá, pienso en mi papá y tal vez la mayoría de ustedes y yo tenemos bonitos recuerdos de mi papá. Pero en algún momento mi papá me ha hecho daño. Y es cierto, me ha hecho daño. Pero no ha sido su razón de ser, o sea, no ha sido su mera intención herirme, pero como somos imperfectos, en cierto momento podemos herir a las personas, inclusive a las que amamos. Entonces, con cariño, con amor, antes de alegremente, algunas personas dicen, mira, es que se equivocó, qué mal, que esto y lo otro, o sea, veámoslo con los ojos de amor y tengámosle, de acuerdo a las capacidades de cada quien, en el caso del Papa Francisco, de acuerdo a sus capacidades y fortalezas, con mucho cariño, veámoslo como padre también, ¿verdad? Como esa autoridad que ejerce sobre la iglesia y que a mi criterio la ejerce con mucho amor. Continuando con el tema, entonces, ¿a quién nuestro Señor Jesucristo le da la autoridad de administrar la iglesia? Y ahorita lo vimos con el catecismo, pero ahorita vamos a empezar a ver por qué. Y nos vamos a ir a Mateo 16, del 17 al 19. Entonces, vamos a leerlo con calma y vamos a analizarlo con calma y vamos a hacer vamos a tratar de hacer una buena exégesis. Exégesis, viendo qué es el contexto del texto, qué es lo que nos quiere decir y aprovechando también un poquito de hermenéutica para ver qué enseñanza nos deja el texto nosotros hoy en día. Entonces, llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Y le hace una pregunta a los discípulos, no a Pedro. Le hace una pregunta a todos. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y uno de los profetas. Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Entonces Jesús les pregunta, díceles él, ¿y vosotros? Y ahora aquí la cosa se complica. Ahora sí, ustedes, los elegidos, los 12, ¿y vosotros? Eso es lo que dice la gente. Muy fácil, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan, ¿y qué dice la gente de Weiler? ¿Verdad? Entonces, no es mi opinión, es lo que dicen los demás. Entonces yo digo, Weiler, mira, lamentablemente dicen que sos esto, esto y esto. No, mentiras. Pero cuando me preguntan, Weiler a mí me dice, pero qué crees que soy yo? ¿Qué pensás vos de mí, Alonso? Ya me compromete. Entonces Jesús los compromete y les dice, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Y se levanta Pedro de primero. Ahí vemos otro signo, ¿verdad? Del primado, del primero, el primero que es Pedro, y contesta. Tú eres el Cristo. Habla hacia Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús, yo le contesto, Pedro le contesta a Jesús, es un diálogo, ¿verdad? Pedro le contesta a Jesús y Jesús se devuelve y habla con Pedro. Replicando Jesús le dice o le dijo, bienaventurado, una palabra muy profunda, bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo,
Entonces, Jesús sigue diciéndole a Pedro, y yo a mi vez te digo, usted ya me dijo, ¿quiénes ustedes creen que soy yo? El Cristo, el Hijo de Dios. Ahora yo le voy a decir a usted, ¿quién es? Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí podríamos decir palabra de Dios. Y pareciera que el tema se cierra, ¿verdad? Bueno, aquí tú eres Pedro y sobre esta piedra. Ahorita vamos a ver el tema de las réplicas que hay con los hermanos no católicos sobre esto del tema de piedra y Petros, ¿verdad? Pero vean qué interesante porque el texto continúa y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se las da? A Pedro, ¿verdad? Está hablando a Pedro, está hablando con Pedro. Y le dice, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Entonces, vean qué interesante, cómo no solo está el tema de quién es Pedro, Jesús diciéndole quién es Pedro y cuál es su función, sino también le da un signo que tal vez para nosotros, hoy en día no tenga ningún sentido, ¿verdad? Pero si hacemos un pequeño ejemplo, tal vez podamos entenderlo mejor. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, digamos, yo tengo una empresa, yo tengo una empresa y le digo a mi administrador y se lo digo frente a todos los empleados de la empresa, Weiler, usted como administrador, aquí están las llaves del local, aquí están las claves de las tarjetas, las claves de las cuentas, aquí te doy esto para que usted lleve adelante la empresa. Y se lo digo frente a todos. Es más, ni le digo que lleve adelante nada, simplemente le digo, Weiler, aquí te dejo las llaves, te dejo las claves, te dejo todo. Ya me voy. Entonces, ¿qué puede usted pensar siendo empleado de esa empresa que tiene Weiler en sus manos? Tiene la autoridad, tiene las planillas de la gente, tiene los salarios de todos en sus manos. Entonces, tiene una autoridad. Y ahorita es desarrollando un poquito más el tema, para los judíos, el tema de las llaves tiene un significado muy importante. Tiene un significado muy importante y significa autoridad. Ese mayordomo que maneja, que gobierna el reino cuando el rey no está. En antigüedad, ahorita lo vamos a ver también, tenía unas llaves que literalmente le colgaban en el pecho. Entonces, si haciendo, como les decía, una buena exégesis, yendo a ver lo que Mateo nos está enseñando, viendo cómo pensaban, entendiendo cómo pensaban los antiguos, podemos comprender que esas llaves tienen una autoridad, tienen un signo que va de la mano con la autoridad. Ahora, vemos que Jesús le llama Pedro, pero ¿cómo se llamaba Pedro? El nombre de Pedro no era Pedro, era Simón, ¿verdad? Y esto, ¿dónde lo vemos? En Juan 1, del 40 al 42. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú te llamarás en futuro Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Entonces, en Juan 1, 40, 42, Jesús podríamos decir que le hace una profecía a Simón y le dice que él se llamará en algún momento Kefas, que quiere decir piedra. Y tengan presente esta palabra, porque esta palabra no está en griego, no está en latín, está en arameo. Y eso tiene una importancia muy grande
cuando veamos por qué algunos hermanos no católicos objetan y no creen que Pedro es piedra y que sobre esa piedra literalmente Jesucristo funda su iglesia. Vamos a hacer la primera objeción. Pedro no puede ser la piedra porque Jesús es la piedra. Entonces, quedémonos con eso. Vamos a ver. Escuchamos por ahí en hermanos protestantes que nuestro fundamento es Cristo. Y nos vienen y nos presentan lo siguiente. Efesios 2 del 20 al 22. Edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Entonces, aquí lo tenemos marcado bien bonito en rojo y dice, siendo la piedra angular Jesucristo. Llevémonos eso presente. Cristo es la piedra. Eso nos dicen. Cristo es la piedra, pero no puede ser la piedra. Vamos a ver. Continuamos. Mateo 21:41. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Palabra de Dios. Salmo 118 del 22 al 23. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la piedra, la obra del Señor, no podían creerlo nuestros ojos. Palabra de Dios. Y aquí, como están viendo la presentación, ¿verdad? Ya pueden ir denotando a qué piedra angular o a qué piedra me refiero, o a qué piedra hace referencia a las Sagradas Escrituras cuando habla de Jesucristo. Y es la piedra angular. Esta piedra que vemos en pantalla, que ven ustedes son pantallas, en el centro que está marcada como en rojo. Efectivamente, Cristo es piedra y es la piedra angular. Sin esa piedra, por más que nosotros o alguien, un constructor, edifique, la construcción no llega a buen puerto. ¿Por qué? Porque sin esa piedra se derrumba, se cae. El mismo peso se la lleva y cae encima. Entonces, sin esa piedra angular, no se puede completar la edificación. Y acá lo vemos más claro. Cristo es la piedra principal, correcto, angular, la cual sostiene todo, definitivamente. Pedro es piedra también, pero con la que se edifica la base de la iglesia. Y los apóstoles y sus sucesores son cimiento de esa iglesia también. Por acá podemos ver también otro pequeño, digamos, a manera de ejemplo también, este dibujo, ¿verdad? Para que nos quede un poquito claro. Empecemos de arriba a la izquierda. Entonces, un arquitecto viene y hace un fundamento y otro edifica. Eso lo encontramos en 1 Corintios 3:10. Entonces, veámoslo desde abajo hacia arriba, mejor. Vean. Ahí está la piedra, dice, abajo a la derecha te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Ahí está la piedra de cimiento. Luego vemos una piedra principal e inamovible, que es que la vemos en 1 Corintios 3:11. Ahí está la piedra angular, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Y eso lo vemos en Efesios 2:20, y también vemos que ha de venir a ser cabeza del ángulo, Marcos 12:10. Efectivamente, nosotros creemos que Jesucristo es la piedra. Sin Jesucristo, el edificio no tiene razón de ser y no se sostiene, porque es la piedra principal del ángulo. Pero, al igual que nosotros, Pedro no es el que sostiene y el que permite, por decirlo de una manera, que el edificio se complete. Es Jesucristo. Pero Jesucristo ha querido que en esa piedra, que nosotros le decimos papa, ¿verdad? A él y a sus sucesores se sostenga esta edificación. Inicie, crezca esa edificación. Literalmente, en la Basílica de San Pedro, Pedro es parte de esa edificación. Ahí está Pedro enterrado como parte de los cimientos de la iglesia. Literalmente se cumplió en el tiempo que Pedro iba a ser piedra para la iglesia, ¿verdad? Piedra de edificación para la iglesia. Entonces, y también
vemos a la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Y lo vemos en 1 Corintios 12:13. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Todos van en esos cuadritos, en esos pequeños bloques, vean, ahí va formándose, va creciendo y va haciéndose la iglesia. Dice 1 Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Palabra de Dios. Entonces, en esta pequeña ilustración podemos ver todas las partes de esta edificación. Una piedra principal de la cual Cristo, que es el arquitecto, edifica. Y esa edificación se va haciendo a través del tiempo. Ya una iglesia que es universal, una iglesia que en la traducción sería católica, una iglesia que es para todos, para judíos, para griegos, para esclavos, para libres, para todos. Y va creciendo, se va edificando. Pero no tendría sentido de ser si en el ángulo esa piedra principal inamovible que sostiene toda la edificación no es Jesucristo. Entonces acá vemos dos cosas. Una es que vemos el orden de las cosas. Jesucristo deja un orden, deja un cimiento. Y ese cimiento no le quita honra a Jesucristo, porque vean que, como lo pueden ver en la pequeña ilustración, sin esa piedra angular, el edificio se cae. Entonces, qué honor para Pedro y qué responsabilidad ser esa piedra donde se va edificando la iglesia. Pero sin Jesucristo no tiene sentido. Vean qué importante. Entonces, sí se ocupa un cimiento y también se ocupa una piedra principal del ángulo, ¿verdad? Y Dios, que es un Dios de orden, lo ha querido así. La iglesia, en definitiva, es apostólica, ¿verdad? Y dice Apocalipsis 21:14. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Entonces, vean qué bonito, ¿verdad? Aquí vemos cómo, hablando de construcción, esas 12 piedras que no compiten con la piedra angular y que tienen por principal piedra del cimiento a Pedro. No hay ninguna contradicción, no hay ningún problema con eso. Somos piedras, pero no somos la misma piedra, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente cuando venga a querernos, digamos, preguntar. Yo iba a usar la palabra cuestionar, pero cuando vengan a preguntarnos, pues con mucho amor y cariño podemos explicar cuál es la diferencia de la piedra y por qué. De manera definitiva, a Pedro se le dan las llaves y se le cambia el nombre. Y ahorita vamos a ver un poquito los términos y el griego original, inclusive el arameo, de por qué se tiene certeza, inclusive en padres de la iglesia, los primeros cristianos no tenían, lo tenían claro, que esa autoridad, esas llaves se le dieron a Pedro. Vamos con la segunda objeción. Jesús se señaló diciendo, tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta Petra, piedra grande, Jesús, edificaré mi iglesia. Entonces, para poder explicarles un poquito mejor esto, entonces, volviendo a Mateo 16:18, tú eres Pedro. Entonces Jesús señala a Pedro. Y sobre esta Petra, piedra grande, hablando en griego, edificaré mi iglesia. Entonces hay un corte en el diálogo, imaginémoslo para poder entender por lo menos la objeción, ¿verdad? Entonces, Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Cordero de Dios. Y Cristo le contesta, a mí yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra, tú eres Pedro, o tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Más o menos va por ahí. Entonces, hay un corte en la conversación y en algún momento Jesús se vuelve hacia él mismo a decir que él es la piedra en la que se edificará la iglesia, ¿verdad? Yo sé que suena un poco complicado entenderlo porque sería un corte en la conversación muy difícil, ¿verdad? Y aquí lo vamos a estudiar un poquito, ¿verdad? Entonces, y yo te digo, veámoslo por partes, de izquierda a derecha. Y yo te digo, tú eres Pedro. Entonces, pronombre de la segunda persona, Jesús habla a Pedro y de Pedro, no de sí mismo, ¿verdad? Tú eres Pedro, cambia el nombre. Acordémonos que en la antigüedad, cuando se le cambia un nombre, tiene un significado, tiene una misión, ¿verdad? Pedro no se llama Pedro, se llama Simón, ¿verdad? Entonces cambia el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra. Por lo que la piedra es Simón, ¿verdad?
no lo que dijo Jesús, ¿verdad? No es la profesión de fe de Jesús, no es la profesión, la orden que da Jesús. No es que Jesús dice que lo que él está diciendo significa una piedra, sino que le dice a Pedro que tú eres piedra. Y ni Jesús está hablando con él mismo, ¿verdad? Y sobre esta piedra, que es la misma piedra a la que hace referencia cuando habla con Simón, ¿verdad? Y esta piedra que está hablando antes, que Simón, Jesús es piedra angular que está en todos, Pedro no, ¿verdad? Aquí muy importante, ¿verdad? Jesús, piedra angular para la edificación, pero Pedro no, es una piedra diferente. Y sobre esta piedra edificaré. Entonces, ¿qué Pedro es? Piedra de cimiento, porque los que se conviertan después son piedras que estarán sobre él en el edificio. Y tiene todo el sentido del mundo. Vayámonos a la antigüedad. Jesucristo no deja la palabra de Dios, Jesucristo no entrega una Biblia, entrega una enseñanza, un evangelio. Y a raíz de esa predicación, el evangelio, los cristianos van creciendo a través de un líder. Entonces, Pedro está aquí abajito, junto con los 12 o los 11, y ahí vienen todos los que se van convirtiendo y se va edificando ese, valga la redundancia, ese edificio. Edificaré mi iglesia. Es un pronombre en primera persona, posesivo en singular. Jesús solo tiene una iglesia, el cuerpo visible que formó solo y únicamente Él hace 2022 años. Y esto pues para algunos es un problema, nosotros lo entendemos porque cuando nosotros estudiamos a alguna denominación no católica y vemos sus raíces, nos encontramos que en algún momento eran y en otro momento más atrás no eran, ¿verdad? Tienen un fundador de aquí a las más antiguas, 500 años para atrás. Y terminamos la oración con la palabra iglesia, sustantivo en singular, ¿verdad? Una sola iglesia, no iglesias, ¿verdad? Una sola iglesia formada por Jesucristo y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vean qué interesante, porque también podemos, yo tengo familia que es no católica y me dicen, bueno, está bien, digamos que los argumentos, no quiero meterme en el pleito, pero en el camino la cosa cambió. Entonces, ¿cómo que cambió? Sí, es que la iglesia se corrompió. Pero entonces, digamos, usted quiere decirme entonces que sí, se fundó en un momento, iba en el tiempo y en algún momento la iglesia se desvió. Entonces quiere decir que Jesucristo se equivocó. ¿Será que Jesucristo no es Dios entonces? Porque se equivocó. Y cuando nos promete que la iglesia va a prevalecer y que las puertas del infierno, las puertas del Hades, o en resumidas cuentas, las fuerzas del demonio no van a poder con ella, se equivocó, porque parece que se desvió, se descarrió y se perdió, ¿verdad? Entonces, vemos que ahí más que un argumento en contra de la iglesia, sin darse cuenta, tal vez están atacando la misma divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí como manera también de comentario, ¿verdad? Si creemos si creemos en la comunión y obediencia al Papa, sucesor de Pedro, donde en Juan 21, 15 y 17 nos dice, apacienta mis ovejas, confirma a tus hermanos en Lucas 22, 32, vamos a ser también edificados hasta la estatura de Cristo, Gálatas 4, 19, que es la piedra angular y debe estar en todos, Juan 17, 23. Y así piedra por piedra edifica Cristo el edificio de su iglesia, que lo vemos en primera de Pedro 2, 5. Entonces, vean abajo a la izquierda donde se ven los ladrillos, ¿verdad? Primeras piedras y único cimiento. Pedro y los 11, en Efesios 2:20. Después viene Pablo, Lucas, Marcos, Tito, Timoteo, los que siguieron. Y hasta el día de hoy con el Papa Francisco, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos nosotros también, ¿verdad? Los fieles de hoy, ¿verdad? Y ese que viene formando los bloques es Jesús como piedra del ángulo, ¿verdad? Que sin esa piedra no llega a buen puerto la edificación, ¿verdad? Se va a caer. Entonces, Jesucristo tiene su preponderancia y nadie puede competir con él y la iglesia así lo entiende y lo enseña. Vamos a ver,
siguiendo con el tema, perdón, estaba viendo un poquito el tema del chat, pero ahorita lo continuamos tal vez al puro final. Entonces, veíamos así a manera de resumen, ¿verdad? Esta parte de que cuando él dice, ya mi ve, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra. Entonces, que la conversación se corta y que Jesús se da la vuelta y habla sobre él mismo, ¿verdad? Entonces, esto a manera un poco jocosa, ¿verdad? Habla sobre esta ruptura abrupta del comentario o de la oración que se está siguiendo, el orden que se está siguiendo en Mateo. Y que para nosotros y para ustedes creo que es claro que no es sostenible. Es un argumento para mí muy poco creíble y vamos a ver otros que sí son más pesados, ¿verdad? Pero decir que en un momento se da la vuelta, pues de ahí, yo me atrevería a decir que nos pasen el video, ¿verdad? O sea, eso no es así, sí, definitivamente. Entonces, con mucho respeto, con mucho amor, hay un error. Vamos a ver. Pedro significa Kefa, o se dice Kefa, perdón, o Kefa en arameo. Y eso tiene una importancia muy relevante y ahorita nos va a servir para lo que viene en la presentación. Mateo 16:18, yo te digo que tú eres Pedro, Kefa, y sobre esta roca, Kefa, edificaré mi iglesia. Y usted ve que aquí la palabra se repite, pero hablamos de Petros y Petra, Pedro y piedra, ¿verdad? Que sería en griego. Pero es que ya, de hecho, muy pocos, por lo menos no católicos, que se han dado la tarea de estudiar el tema del nombre de Pedro o si Pedro es la piedra, ya muy poquitos se aferran, digamos, a decir que Petro, Petra, que Jesús está hablando de sí mismo, etcétera, etcétera. Ya eso no lo sostiene porque se han dado cuenta, digamos, o alguien llegó, ¿verdad? Probablemente alguno de ustedes o alguno que recibió el curso, ¿verdad? Llegó y le dijo, mira, pero es que Jesús no hablaba en griego. Para Jesús no había una distinción. Petro, Petra, piedra, eso en arameo es una sola cosa, es una sola palabra. Entonces, ¿cómo veríamos en el Evangelio de Mateo en el 16:18? Veíamos así, digamos, yo te digo en arameo, yo te digo, tú eres Kefa, roca, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Ahora, eso es en hebreo, en arameo. Ahora, ¿cómo se diría en griego o cómo se dice en griego? Vean qué interesante. Porque el agiógrafo, así como el Evangelio está dando un mensaje, el agiógrafo aquí viene y aclara una parte. Y me van a disculpar el griego, ¿verdad? Pero dice más o menos así. Sui, Petros, Caipi, Taute, Te, Petra. Tú eres Pedro y sobre esta misma piedra y lo que seguí, edificaré mi iglesia. Entonces ven qué interesante. En el griego hay una pequeña aclaración y es que usan la palabra tauté, te, Petra. Tú eres Pedro y sobre esta misma piedra. ¿Qué pasa con el griego en cuanto a una traducción del arameo o del hebreo al griego? Que Pedro es un varón, no es una mujer. Entonces, para dejarlo como se dice en hebreo, debería decir Petras, su ei Petras, kai epi taute te Petra. Pero Pedro no es femenino, es masculino. Entonces, se hace un cambio porque Pedro es un hombre y se le dice Petros en lugar de Petra. Y ahí viene la siguiente parte, ¿verdad? Que nos dicen, ¿verdad? Que la palabra Petros es una cosa y Petras es otra. Cuando en realidad, si vamos al original, al hebreo, al arameo, nos damos cuenta que Kefa o Cefa es una sola palabra. No hay roca pequeña, no hay piedra grande, no hay una distinción. Cuando Jesús de su boca
dijo, tú eres Petro, dijo Kefa. Y solo esa palabra hay. Entonces no le puedo decir, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta piedra pequeña, tú eres piedra pequeña, y sobre esta piedra más grande, yo edificaré mi iglesia. Es la misma palabra. Entonces le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, y por eso el geógrafo, cuando hace la traducción al griego, pues hace también esta aclaración con taute, te, petra, esta misma piedra, ¿verdad? Entonces también ahí vemos esa parte que es importantísima. Ahora, esta palabra, digamos, tauté, te, petra, no es solo, bueno, tauté, perdón, no es solo utilizada por decirlo así, o solo utilizada por Mateo o en Mateo, sino que también la podemos encontrar en otras de la Biblia, ¿verdad? Entonces, en Marcos 14:30, ¿verdad? Jesús le dice, y yo te aseguro, hoy esta misma noche, tautete, antes que el gallo cante 2 veces. También en Marcos 14:30, en el griego, podríamos verlo acá, ¿verdad? Aquí lo vemos en subrayado en rojo, ¿verdad? La misma palabra, tautete, tautetre y tautete en Mateo. Entonces, no es solo exclusivo de una parte de la Biblia, sino que en Mateo y en Marcos podemos encontrar la misma palabra y la traducción nos avala esta misma. Y pues claro, usted me va a preguntar, bueno, entonces vamos a verlo en Mateo, ¿verdad? Entonces ahí está Mateo también con la misma palabra, taute, te, petra. Entonces, vean qué interesante, aunque la traducción que usamos está en español, en esta parte del mundo, ¿verdad? Nosotros venimos y nos vamos al griego y nos encontramos que hay una aclaración hacia esta misma, para que no hayan dudas. Y si no es suficiente, nos podemos ir al hebreo, al arameo, y nos damos cuenta de que no hay distinción en las palabras, ¿verdad? Ante esta objeción que se nos hace. Entonces, vea qué importante poder conocer también los orígenes o las raíces de la palabra de Dios y ver las traducciones originales. Entonces, ahí nos damos cuenta de qué es lo que quiere comunicar las Sagradas Escrituras. Ahora, esto es nuevo y no. Es nuevo en el sentido de que al haber libre interpretación de las Sagradas Escrituras después de Martín Lutero, pues mucha gente ha sacado sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no le dio este tema a esto, no era un tema de discordia, esto estaba claro, no había ningún problema. Y recuerden también que en el año 100, en el siglo primero, no es que todo el mundo andaba con su Biblia. El tema de que todo el mundo tenga la Biblia es algo muy nuevo, es algo muy nuevo. Es de los años 1600, 1700, me atrevería a decir más bien. Eso viene muy nuevo con la creación de la imprenta. Entonces, no era algo que estuviera en la mano de todos como para decir, es que sí, yo voy a estudiar y me voy a dar cuenta que en el año 1000, no, eso no era así, ¿verdad? La tradición, recuerden que la tradición era oral, la enseñanza era oral y se fue plasmando escrita conforme el pasar de los siglos. Entonces, por lo cual Jesucristo justamente no deja un texto, deja la enseñanza, ¿verdad? Deja su evangelio en sus apóstoles. Y pues acá vemos cómo pues se van uniendo vamos cerrando cabos y ahí vemos cómo la palabra en el griego se utiliza y está en el griego original, ¿verdad? Tautete, que significa esta misma. Ahí no hay eh, lugar a dudas. Y bueno, pues un poquito de arameo también, kefa o cefas, ¿verdad? Ese es un texto en arameo, ahí pueden ver la palabra, ahí les pido disculpas un poquito tal vez por la calidad de imagen, ¿verdad? Pero bueno, ahí podemos ver la palabra kefa en los 2 puntos, ¿verdad? Podríamos decir, y a mi vez yo te digo, tú eres Petros o Kefa, y sobre esta piedra, esta de acá, y sobre esta piedra, la segunda, edificaré mi iglesia. Sin lugar a dudas, Kefa es una única palabra en arameo, en el hebreo. Entonces ahí no tenemos tampoco lugar a dudas. Estas objeciones en su mayoría son muy nuevas. Esto no
no era un tema que tuviera mayor relevancia en los primeros siglos del cristianismo. Ahora, vamos a ver un poquito, ¿verdad? Si Jesús dijo que Pedro quiere decir piedra, ¿verdad? Entonces vamos a Juan 1:40-42 y vemos a Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había ido a Juan y había seguido a Jesús. Ese se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, bueno, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Entonces, bueno, ahí decimos sorpresa, ¿verdad? Cristo no habló en griego, habló en arameo, y en arameo no hay diferencia en la palabra piedra. O sea, en Mateo 18, Jesús dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Creo que, digamos que en aras de una honestidad intelectual, podríamos poder expresarnos hacia una persona que está buscando de manera sincera conocer un poquito sobre la fe católica y decir, bueno, mira, sin lugar a dudas, la historia, el original y Jesús mismo pues amparan esto. Y no es un capricho, es que no es una cosa que se haya inventado porque se necesitaba, es que la iglesia tiene que tener un orden. Las cosas tienen un orden, los países tienen una jerarquía, las instituciones tienen una jerarquía, porque si no, y con eso iniciamos la charla el día de hoy, si no, hay desorden y cada quien hace lo que quiere. Y al final, aquello bueno que pudo haber sido, se pierde, ¿verdad? Porque los seres humanos, al estar a nuestras anchas, a nuestras expensas, pues somos muy egoístas y tendemos a, obviamente, a esa inclinación al pecado, ¿verdad? Y a nuestro egoísmo, y por ahí las obras o las cosas buenas se van corrompiendo. Entonces, Jesús quiso decirle a Pedro que era piedra. Correcto, así es. Ahora, no solo lo dice la Iglesia Católica, en los comentarios al pie de página, digamos, de Mateo 16-18, en Reina Valera 2004, dice lo siguiente: en los comentarios que hacen sociedades bíblicas en esta Biblia. Perdón, dice, probablemente Jesús usó la forma aramea, kefa o cefas en Juan 1:42, en 1 Corintios 1, en 1:12, en Gálatas 2:9, que significa tanto roca como piedra. Listo. No lo dice la Iglesia Católica, no lo dice la Biblia Católica, lo dicen sociedades bíblicas en la Biblia Reina Valera 2004. No solo, volvemos al tema, no solo sigue, lo dice la Iglesia Católica, ni lo dice la Biblia Reina Valera. Ahora vamos a ver algunos teólogos que no son católicos. Como les decía, ya esto de que si es la piedra o no, en realidad, pues tal vez llega muy, muy retrasado a los ámbitos costarricenses. Pero ya teólogos que no son católicos, que son protestantes, ya han estudiado esto mucho, han hecho una investigación mucho más exhaustiva, tal vez que por el tema del tiempo nosotros podamos hacer acá en un curso, pero eh, ya lo han visto suficiente como para darse cuenta, ¿verdad? Y en este momento pues ponemos unos ejemplos, digamos, William Forwell Aldrich, Oscar Kuhlman, Herman Ridderbos, Christopher Steven Mann. Ya ellos, ustedes con estos nombres pueden googlear y pueden darse cuenta que tienen, algunos son inclusive arqueólogos, o sea, les apasiona el tema de la historia bíblica y se dan cuenta de que, o comentan, digamos, que ya decir lo contrario, de que Pedro no es la piedra en Mateo 16-18, pues va en contra de una honestidad intelectual, ya lleva un prejuicio, ¿verdad?, de por medio. Entonces, como les digo, ya hay muchos estudiantes, protestantes estudiosos, ¿verdad?, o no católicos estudiosos, que ya esto ni siquiera es un tema de discusión, ¿verdad? Entonces, seguimos con otros que no son católicos y que tienen cierta relevancia, ¿verdad? Martín Lutero, en un tratado que se llama Las Llaves, de Kiss, que él escribió 9 años después de su excomunión,
podemos ver lo siguiente. Dice, con todo Cristo dice muy claramente en Mateo 16:19 que él dará las llaves a Pedro. Él no dice que él tiene dos clases de llaves, pero él da a Pedro las llaves que él sí mismo tiene y a ningún otro. Entonces, vean qué interesante, porque también Martín Lutero hace una reflexión sobre las llaves. Y claro, por supuesto, si las llaves representan una autoridad, claro que nos va a interesar saber por qué Jesús o en qué momento Jesús le da esa autoridad a los que de hecho Martín Lutero llama los papistas, ¿verdad? Los del Papa, los católicos, haciendo referencia a los católicos. Entonces, ven qué interesante cómo Martín Lutero, el padre de los protestantes, ¿verdad? Antes de Martín Lutero no había otra iglesia que no fuera, otra iglesia cristiana que no fuera la católica, y de ahí para acá, él también, 9 años después de haberse separado, hace esta aclaración. Ahora, ¿de qué sirven las llaves del reino? Y la misma Biblia nos va a explicar para qué sirven, ¿verdad? En Apocalipsis 3:7, al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Vean qué interesante. Y aquí vamos a ver cómo cerramos el tema de las llaves y por qué las llaves son tan interesantes y por qué tienen que ir amarradas con esta misión que Jesús le da a Pedro. Isaías 22, del 20 al 22. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías, le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre, vea qué interesante, para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Palabra de Dios. Entonces, ¿por qué un judío entiende tan claramente lo que está pasando en el momento en que Jesús le entrega las llaves a Pedro? Vean qué interesante es poder de verdad hacer una exégesis honesta. Entonces, vean, aquí viene amarrado demasiadas cosas. Vean qué hermoso en Isaías. Será un padre para quienes, para los habitantes de Jerusalén. ¿Para quién es un padre el Papa? Para nosotros los cristianos católicos. Dice que le dará las llaves de la casa de David. Jesús tiene las llaves del reino de David, línea directa de David hacia Jesús, el retoño que el profeta prometió de la casa de David. Y se pondrá las llaves sobre su hombro. Yo les comentaba, esa literalmente andar unas llaves, las llaves guindando, ¿verdad? Era el signo de autoridad de ese mayordomo. Y vean qué interesante es este signo de autoridad. Abrirá lo que él permita, abrirá. Y nadie es nadie, cerrará. Él cerrará y nadie podrá abrir. Y esto es palabra de Dios. Entonces vean qué interesante cómo la Biblia en un todo nos enseña, ¿verdad? Que cuál es la misión de esas llaves y por qué. Y claro, como les decía hace un momento, para una persona de la época que conocía las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, claro, ve a Jesús y le dice, y te daré las llaves del reino. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Le da la autoridad con las llaves y le da la misión y lo dice frente a todos. Lo que ates atado será y lo que desates desatado será. Listo. Para muchos dirán, bueno, aquí se acaba. No, todavía seguimos, todavía seguimos. Yo espero que hayan entendido, que les haya quedado claro. Ahora, hablando de esa misión que tiene que tener el Papa, el sucesor de Pedro, ¿verdad? Entonces, en Lucas 22, 31, 32, le dice Jesús, ¿a quiénes? A Simón, a solo uno. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por todos. No, yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios. ¿Y qué es confirmar? Lo vemos en la Real Academia Española, ¿verdad? Corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo. Revalidar lo ya aprobado. Asegurar
dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad. Administrar el sacramento también, bueno, de la confirmación, ¿verdad? Entonces, ven qué interesante cómo la Real Academia también nos dice asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad. ¿En cuál versículo bíblico dice que solo Pedro debe enseñar a los otros apóstoles y subordinados? ¿A dónde está esa autoridad? ¿A dónde se comprueba? ¿A dónde no me basta con solo Mateo 16, 18? Y vamos a Juan 21, del 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón, Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis corderos. Vuelve por segunda vez a decirle, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea mis ovejas. Luego le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Ahora, ¿qué es apacentar? Dar pasto a los ganados, dar pasto espiritual, instruir y enseñar. Vean qué bonito. Dar pasto espiritual, instruir y enseñar. Aquí está esa confirmación que Jesús, después de haber resucitado, le habla a Pedro y le manda por 3 veces a apacentar, le manda 3 veces a guiar, a dar pasto espiritual, a dar alimento espiritual, a instruir y a enseñar a sus ovejas. Y mucho cuidado con esto, las ovejas de Cristo. Hay que tener cuidado de estar en las ovejas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esas ovejas son apacentadas, son pastoreadas por Pedro. Y eso tenemos que tener siempre mucho cuidado. Y así está escrito, y así lo mandó Jesús. No es algo antojadizo, ¿verdad? De la iglesia. Es que el mismo Señor así lo mandó. Y bueno, ¿quiénes son las ovejas y corderos, verdad? Ven qué interesante también. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40:11, palabra de Dios. Y vamos cómo el pastor lleva en sus brazos a los corderos, ¿verdad? Es decir, los trata con sumo cuidado. Esto es fácil de explicar. El cordero es un animal más débil que una oveja, ¿verdad? Ahora vamos a la escritura como las ovejas son los apóstoles. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Entonces ven qué interesante, ¿verdad? Van los corderos, ¿verdad? Y van las ovejas, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice, no es coincidencia, cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas, y Cristo dice, yo los envío, ¿a quiénes? A sus discípulos, ¿a dónde? Como en medio de lobos, ¿verdad? Y ahí vemos cómo el Señor juega con las palabras y va y nos da la enseñanza, ¿verdad? Y le da esa misión a Pedro. Pedro, que si ustedes me lo dejan aclarar, pues inclusive no era como el favorito del Señor, de cierta manera, porque acuérdense que Juan es el discípulo amado, ¿verdad? O sea, Juan se deja decir el discípulo amado, ¿verdad? Entonces, este, Dios nos ama a todos, ¿verdad? Pero me viene me llama la atención, ¿verdad? Que Juan sea el discípulo amado, pero el que tenía que llevar esa misión era Pedro. Y pues, en Juan 21, del 15 al 17, también podemos ver la palabra pastorear, ¿verdad? En el original, en el griego, que dice, habiendo pues almorzado, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Le envió a decir, le vuelve a seguir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea o apacienta, pastorea mis ovejas. Entonces, ahí vemos la palabra original del griego y seguimos con el texto, ¿verdad? Por tercera vez le preguntó y el Señor, Pedro le contesta, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces yo pastoreo,
atiendo o rijo. Viene la palabra pastorear, ¿verdad? Entonces ahí, regir, llevar, atender, cuidar, ¿verdad? Cuidar. Nosotros tal vez nos cuesta un poquito algunas cuestiones que Jesús utiliza porque sobre todo Costa Rica no es un país, digamos, que tenga ovejas y corderos como, o sea, la profesión de pastor no hay acá, ¿verdad? Pero el pastor es el que da la vida por las ovejas, el pastor que es el buen pastor, que es Jesús también, ¿verdad? Y el pastor también tiene a sus pastores, ¿verdad? Y esos que son pastores del buen pastor, por decirlo así, ¿verdad? Se preocupan, cuidan y llevan a las ovejas, ¿verdad? Y eso es algo que entendiendo un poquito el contexto cultural, está un poco, me atrevería a decir que romántico, ¿verdad? Podríamos decir que hay amor de por medio, donde Jesús le entrega a su rebaño a una persona y a sus sucesores para que estos cuiden, hagan perseverar, hagan apacentar, alimenten a ese rebaño que él deja al cuidado de este mayordomo que lleva las llaves, ¿verdad? Y que ata y desata, permite o no permite lo que el Señor le comunique y que no solo tiene poder en la tierra, sino que también lo ejerce en el cielo. Apocalipsis 2:21, ¿verdad? La palabra y las regirá, ¿verdad? Con vara de hierro. Y vemos también acá, y parió un hijo varón que ha de regir, ¿verdad? A todas las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12:5. Entonces, regirá, ¿quién? Cristo. Y Cristo a su vez deja a un pastor que cuida su rebaño, ¿verdad? Ese rebaño es del rey, es del Señor, que le regirá con vara de hierro. Ese hijo varón que ha de regir en todas las naciones con vara de hierro, como dice el Apocalipsis. Y también, pues, ¿dónde más podríamos decir que Jesús le da esa autoridad a Pedro, verdad? Jesús, en primera de Corintios, perdón, 15:5, Jesús se apareció primero a Pedro. En Hechos 1:15, primera sucesión de un apóstol. Pedro, reunido con nosotros, viene y dice, enviamos y falta uno, necesitamos a alguien más, entonces elegimos un apóstol. Ahí vemos una sucesión y Pedro está ahí. En Hechos 2:14, primera predicación en Pentecostés. En Hechos 3:6, primera sanación de Pedro. En Hechos 4:8, primeras predicaciones. En Hechos 9:40, primera resurrección mediante Pedro. En Hechos 5:3, primera revelación. En Hechos 5:15 podemos ver el poder de la presencia de Pedro. Y en Hechos 11, del 1 al 4, podemos ver la primera evangelización a los gentiles. El primer concilio es presidido por Pedro. ¿Cuál concilio? El concilio de Jerusalén. ¿Cuál? Ustedes me dirán, ahí está en la Biblia, vamos a la Biblia. En Hechos 15, del 1 al 28. El tema, la circuncisión de los gentiles. Pablo y Bernabé discuten con los judaizantes. Entonces van a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces Pablo y Bernabé se devuelven y van a hablar con ellos, ¿verdad? No es que ellos lo deciden solitos y no consultan y nada, no. Van a hablar con ellos, ¿verdad? Entonces, y en Hechos 15:5, ¿verdad? Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces querían judaizar, hacer judíos y después que abrazaran el evangelio, digamos. Y vean, es curioso porque yo he visto gente que todavía quiere judaizar y claro, en ese, pobrecitos, porque no lo digo como una falta de respeto, pero en eso de querer tener cierta pertenencia hacia Jesús y hacia el pasado y como no nacieron en algún día
por la decisión de alguna persona como congregación, no tienen una raíz. Entonces, tratan de, buscar cosas de la antigüedad de los judíos y de manera consciente o inconsciente se empiezan a judaizar, a querer hacer cosas, a guardar cosas que no son del cristianismo, ¿verdad? En Hechos 6, continuamos, ¿verdad? Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Se reunieron, concilio, eso lo sabemos. La Iglesia Católica es la única que hace eso. Y el primer concilio es presidido por Pedro, ¿verdad? Entonces vamos al versículo 7, y después de una acalorada discusión, oiga, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. ¿Y qué pasó? Toda la asamblea guardó silencio. En el versículo 12 lo podemos ver. Entonces en el 13 Santiago toma la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón ha declarado. Entonces, listo. El Papa ex cátedra ha dicho. Listo. No lo hizo solo, no fue que el Papa se levantó un día, no fue que Pedro llegó de un momento a otro, cayó todo el mundo, no, se hacen con un orden, se reúnen, hacen un concilio, no es algo antojadizo. Entonces, vean qué interesante cómo hay un orden en todo, perfecto, porque eso es de Dios. Entonces, en el versículo 15, los, eh, los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito. Seguimos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Espíritu Santo está qué? Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ojo al nivel en que se ponen los apóstoles dirigidos por Pedro. Porque estamos viendo el versículo 28. Y de hecho, esta es la primera encíclica, a usted le suena, ¿verdad, papal? Carta de modos de circular para enseñanza, o sea, un mensaje que da el Papa y que lo envía. Primera encíclica, ¿verdad? En la Biblia. Seguimos en el versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis bien, haréis pasarlo bien. Ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía y reunieron la multitud y dieron la carta, la cual, habiendo leído, se gozaron de la consolación. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Vean qué bonito. Entonces, me devuelvo un segundito. Entonces, ven qué interesante cómo Pedro toma el mando, da una indicación, se secunda por los apóstoles, se hace la carta y se les envía a las diferentes, al pueblo cristiano. Se envían a los pueblos, se envían a las congregaciones cristianas de esta iglesia incipiente, esta iglesia que está naciendo en Pedro como piedra, y que su pastor es encargado de apacentar, y les está enviando ciertamente alimento espiritual, y la gente se goza, ¿verdad? La gente se goza. ¿Se goza de qué? De que no tenían que judaizarse, ¿verdad? Que no tenían que pasar por la circuncisión, por ejemplo, ¿verdad? Porque muy interesante, ahora vemos denominaciones que quieren judaizar, que quieren hacer cosas de los judíos, pero circuncisión, no, ¿verdad? Bueno, el atar y desatar, y esto viene amarrado con la infabilidad papal. Entonces, aquí ya vamos a ver términos que tal vez he mencionado en lo que llevamos de la clase, y vamos a irlos aterrizando un poquito, ¿verdad? Entonces, en el año 1870 fue proclamado el dogma de la infabilidad papal. Recuerden, un dogma se declara cuando hay un ataque a algo que la iglesia ya cree. Por ejemplo,
hay un dogma sobre un tema que veíamos en Radio María hace un tiempo sobre los ángeles. Nosotros como católicos tenemos un dogma y estamos obligados a creer en los ángeles. Pero, por ejemplo, no hay un dogma relacionado con los ángeles custodios o el ángel de la guarda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa doctrina no se ha atacado, pero es algo que la iglesia cree y ha enseñado por siempre. Entonces, el tema ex cátedra, ¿verdad? El Papa no puede equivocarse en áreas de enseñanza de dogma y moral. Un dogma es un decreto, ¿verdad? Una verdad de fe revelada por Dios que siempre se ha creído, pero cuando alguien lo pone en duda, se define un dogma infalible. Una prescripción legal o disciplinar como las ordenanzas en Hechos 16:4, es decir, nunca diría algo falso o inmoral. Prueba bíblica, perdón, Mateo 16, del 18 al 19, Juan 21, del 15 al 17. Entonces, vean qué interesante. Antes de ir a la diferencia entre Mateo, ex cátedra, llevémonos eso en mente, ¿verdad? Y que solo el Papa no se equivoca cuando hace una declaración dogmática, bueno, una declaración sobre un dogma o un tema moral de la iglesia y lo hace ex cátedra, no en una entrevista en el avión, cuando van los periodistas y le tiran y lo ponen a decir cosas que él no dijo o van a entender cosas que él no dio a entender, etcétera, etcétera. O sea, no confundamos los términos, no caigamos en la trampa de medios sensacionalistas que quieren hacer dinero, digamos, de cosas que el Papa muchas veces, la mayoría de veces, no ha dicho, no ha dado a entender. Y les repito, hablando en temas de doctrina moral, doctrina de la iglesia, el Papa no se equivoca. Hablando ex cátedra, sentado en la silla de Pedro, no hay error. Esa es la infalibilidad papal. Más que eso, no. ¿Me explico? Papa, es cierto que Costa Rica, no sé, tiene la región de Costa Rica salió del océano por una erupción volcán hace 500, 1000 años, 2000, 3000, no sé, puede que sí. No. Están preguntando cosas que no tienen nada que ver con la fe de la iglesia. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Lo que yo les hablaba del amor hacia nuestro papá, a nuestro papá en la fe. Ahora sí, vamos donde dice, ¿cuál es la diferencia entre Mateo 16, 18, 19, todo lo que ates, y Juan 20, del 20 al 23? Vayan y perdonen pecados a los que se les retengan, les serán retenidos. En Mateo 16, del 18 al 19, Cristo le da el poder de administrar toda la iglesia, pero en Juan 20, 23, le dio solo el poder de perdonar pecados a todos los apóstoles. Entonces, vean qué interesante, hay una diferencia. Hay una diferencia en esto de la parte en Mateo de atar y en Juan cuando se envía a perdonar, a liberar de pecados. Entonces, ¿qué es? Es el sacramento de la confesión. Entonces, ven qué interesante, ¿verdad? Ahí eso es otra cosa que viene de la mano, ¿verdad? En tema de autoridades, porque también se puede decir, es que todos serán iguales. Y ahora ustedes podrán ver en televisión, en Facebook, en la computadora, en el celular, donde ustedes quieran, apóstol, bueno, Dios me libre, apóstol Alonso Montiel Cubillo, aquí con la autoridad bíblica, va a declarar papá tal cosa. Y lo hago de manera jocosa, pero eso existe, o sea, yo lo he visto y ustedes también probablemente. Entonces, hay una diferencia, queridos hermanos. Hay una diferencia. Y esa autoridad, tal cual se le dio a Pedro de apacentar, esas llaves que se le entregaron, no se le entregaron a ningún otro apóstol. Y mentira que eso quedó con Pedro. Porque si fuera así, la historia no respaldaría al cristianismo. Y con la muerte del último apóstol se hubiese acabado la iglesia. Así de fácil. Si la promesa de Jesucristo no fuese verdadera
que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia que él iba a fundar en esta persona que se llama Simón, que él le cambió el nombre Pedro, el cristianismo no estaría ahora, no estaríamos hablando de Cristo en este momento. Ahora, la palabra declarado, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en el original en Hechos 15, 14, ¿verdad? Esta palabra que significa en resumidas cuentas, pues autoridad, ¿verdad? Entonces, ahí la pronunciación es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, por acá, y sin embargo, por acá, si me permiten, voy a tratar de pronunciarla, ¿verdad? Ahí me disculpan el, el griego. Se dice más o menos exegeomai, exegeomai, es lo que está subrayado en rojo, el que declara con autoridad, exegeomai. Entonces, en Juan 1:18, en la Biblia del Oso, que es la Biblia de Casidoro de Reina, ¿verdad? Ustedes saben que es Reina Valera. Entonces, la Biblia del Oso es la Casidoro de Reina, antes de que Valera le cortara ahí un montón de cosas. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Y en Juan, en el griego, encontramos aquí abajo a la izquierda de su pantalla la palabra declaró, la palabra que se dice exegiomai, ¿verdad? Entonces, vean que es un tema de autoridad. Entonces, autoridad que ejerce el apóstol Pedro. Siguiendo, como utilizaba la RAE, ¿verdad? Estamos en lengua española, pues manifestar, hacer público, dicho de quien tiene autoridad para ello, manifestar una decisión sobre el estado o la condición de alguien o algo. Y pone un ejemplo, el gobierno declara el estado de excepción, el juez lo declaró culpable, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el tema de la autoridad y qué significa esto de declarar, ¿verdad? Exegiomai. Véanlo ahí lo marcamos, ¿verdad? ¿Quién tiene autoridad para ello? Manifestar una decisión. El juez lo declaró culpable, dicho quien tiene autoridad. Y ya casi, yo sé que tal vez ha sido un poco extensa la clase, es que son varias filminas, pero ya casi vamos terminando. Entonces, ¿qué dice en la Biblia que Pedro era el superior de todos? Protos. Y ahorita lo vamos a ver. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El protos. El protos, el primero. Simón, llamado Pedro. El jefe, se podría decir. El primero, o el cabecilla, podríamos decir también en otra traducción al español. O el principal, inclusive, ¿verdad? El primero. El protos. Mateo 10:2. Pedro. Esto es igual, está en griego, protos, en griego, ¿verdad? El primero Simón, llamado Pedro. Significa el jefe, el principal o el primero, ¿verdad? En autoridad. Igual vamos a la RAE y nos encontramos que es, bueno, aquí viene la palabra que se nos quedaba perdida atrás, perdón, la palabra encíclica que lo vimos, carta solemne que dirige el sumo pontífice a todos los obispos y fieles del orbe católico, para que no se me quede ahí por fuera, perdón. Lo vimos con la primera carta que se envió a todas las iglesias por Pablo y Bernabé. Entonces ahí también tenemos qué significa una encíclica, ¿verdad? Casi ya terminando, una profecía del papado. En Zacarías 6, del 12 al 13, dice así: le hablarás así de parte de Yahvé de los ejércitos. Viene un hombre cuyo nombre es Brote, y sepan que algo brotará de él. Él edificará el templo de Yahvé y recibirá el poder. Se sentará en un trono para gobernar. Y también un sacerdote se sentará en un trono con armonía perfecta, perdón, con armonía perfecta entre ambos. Palabra de Dios. Entonces vamos a ver que hay uno que se sentará a la diestra de este gobernante que edificará el templo de Yahvé y habrá una armonía perfecta entre ellos dos. No se van a contradecir.
Otra objeción, y aquí tal vez voy un poco rápido por el tema del tiempo, pero para que no nos perdamos, haciendo un pequeño repaso, vimos la autoridad de Pedro, vimos la declaración que hace Pedro, vimos el envío que hace Pedro junto con los apóstoles y los presbíteros en una encíclica. Vimos qué significa una encíclica, vimos también esto de declarar, vimos también que Pedro, la Biblia le llama el protos, el primero, el jefe, el que manda, Simón, el llamado Pedro, ¿verdad? El llamado Kefas, ¿verdad? Y finalmente, o ya para ir cerrando, ¿verdad? Sobre el tema del primado de Pedro y la palabra que nosotros utilizamos para, no solo para el Papa, porque si yo voy a la parroquia aquí de Tobosi en Cartago, donde yo vivo, yo llego y busco al Padre Rodrigo, ¿verdad? Me imagino que a muchos de ustedes les pasa al igual. Entonces, ¿cuál es la objeción con esta parte podríamos decir que el papado, ¿verdad? O la palabra padre? Les voy a pedir, vamos a ver, ahí está, ahora sí. Es la número 3. Mateo 23, 9. No llaméis a nadie padre padre vuestro en la tierra. Perdón, no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre en el del cielo, nada más. Y que vamos a contestar nosotros, si esto fuera así, yo no llamaría a mi papá papá, y eso sería una falta de respeto, ¿verdad? Pero digamos que yo no soy yo no soy mucha cosa, pero veamos qué hace Jesús, qué ejemplo nos da Jesús. En Lucas 16:24, Jesús llama a Abraham padre. Y en Romanos 4, el 1 al 18, Pablo llama a Abraham padre. Entonces, claro, no los llama al equivalente de un Padre celestial. Y eso es también hacer una correcta interpretación de los textos bíblicos. Recuerden una cosa que se me viene a la mente también en este momento. El cristianismo no es la religión del libro, ¿verdad? La iglesia se sustenta en 3 pilares: la sagrada tradición, el magisterio, la tradición, que es ese legado que ha venido desde los tiempos de Jesús, lo que los apóstoles nos dejaron de boca. Y ahorita vamos a ver que eso de boca también una parte se escribe, la sagrada tradición, el magisterio, el papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, que nos ayudan a interpretar la Sagrada Escritura, el tercer pilar, que nos ayuda a entender la doctrina de la iglesia. Sin esos 3 pilares, se cae como un trípode que sostiene una cámara. Si no tenemos esos 3 elementos, se nos cae la edificación también. ¿Por qué? Porque hay una tradición, que es lo que creían los primeros cristianos. Hay un magisterio. Yo estaba estudiando la Biblia, pero no me quedó claro esto. Padre, ¿usted me puede explicar? Weiler, ¿usted me puede explicar? Eh, 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 este, obispo, ¿usted me puede explicar? Papa, ¿usted puede pronunciarse sobre esta duda? Y las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Esa tradición que se plasmó en una hoja, en un texto, ¿verdad? Que es palabra de Dios. Y como les hablaba hace un momento también de la historia, los primeros, la tradición, ¿qué pensaban los primeros cristianos? Y aquí tenemos un ejemplo de Tertuliano, ¿verdad? Tertuliano de Cartago, que de hecho vivió en, bueno, ya les digo acá, por acá lo tengo, este, Tertuliano de Cartago. Entonces, Tertuliano de Cartago, por acá, vamos a ver. Regálame un segundito nada más. Tertuliano de Cartago, 1600 después de Cristo. Tertuliano de Cartago, en una reflexión sobre la modestia, en un capítulo que es el 21, hace un comentario a Mateo 16:18 y dice, y le contesta, él está hablando a un obispo, ¿verdad? A un obispo que se está creyendo, veamos, en palabras mías, ¿verdad? Que se está creyendo mucho.
que se le están subiendo los humos a la cabeza. Y le dice lo siguiente: tú, por tanto, supones que el poder de atar y desatar se ha derivado hacia ti, es decir, a toda la iglesia, igual que a Pedro. ¿Qué clase de hombre eres? Vertiendo y cambiando totalmente la intención manifiesta del Señor, confiriendo esto personalmente a Pedro. Sobre ti, dice, edificaré mi iglesia y te daré las llaves a ti, no a la iglesia. Entonces ven qué interesante cómo Tertuliano en el año 1600 ya empieza a defender el primado de Pedro y la autoridad de las llaves que se le dio a Pedro y a sus sucesores. Y Orígenes también, ¿verdad? En el siglo III escribió lo siguiente: Pedro, sobre quien se edifica la iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecen. Vean qué interesante también cómo Dios, a través de los primeros cristianos, también hace esta apología o esta apologética. ¿Le suena, verdad, a ustedes? Esta defensa, ¿verdad? De esta autoridad y este orden que él deja sobre esta roca que es Pedro. Y ya casi finalizando, hagamos y usemos un poquito de nuestra inteligencia. Vamos a ver. Dios tiene jerarquías en el cielo, ¿verdad? Tiene serafines, tiene arcángeles, tiene ángeles, etc. ¿Por qué Dios no puede dejar una jerarquía también en la tierra para administrar su iglesia? ¿Hay alguna limitación para Dios? San Juan Apóstol murió en el año 105 y ya había pasado 5 obispos de Roma, o sea, 5 papas. ¿Por qué San Juan en su evangelio no negó la función del papado si esta hubiera sido falsa, por ejemplo? ¿Qué pasa si cada uno interpreta una ley como les da la gana sin una autoridad máxima? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no tuviéramos jueces que interpreten correctamente? Y me atrevería a decir que en su mayoría, honestamente, ¿verdad? Las leyes en Costa Rica o en el mundo. ¿Qué pasaría? Es más, ¿por qué hay leyes? ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué es necesario tener leyes? ¿Por qué es necesario tener un orden? ¿Por qué es necesario tener un semáforo que ponga rojo, amarillo y verde? ¿Verdad que es necesario ese orden? Si a una iglesia no le hace falta un administrador general, ¿por qué todas las iglesias no católicas tienen un pastor? ¿Ah? ¿Por qué los no católicos también tienen una jerarquía? Y eso lo digo con mucho respeto, pero hasta los no católicos saben que es necesario tener un orden, porque si no, las ovejitas empiezan a ir por donde les da la gana. Y eso no está bien, eso no es de Dios, y los no católicos lo entienden también. Y finalizando, como conclusión, nosotros profesamos obediencia al Papa. Este ministerio, San Francisco de Sales, se adhiere al Papa. No porque necesitemos de un hombre, sino porque al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos también su voluntad, queridos hermanos, claramente reflejada en las Sagradas Escrituras. Y Él quiso designar al Papa como jefe de la Iglesia y como su representante. Y vean qué peligroso también, y vamos con esta reflexión. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Juan 21, 15, 17, palabra de Dios. Entonces, hermanos, espero que hayan podido eh, comprender. Yo le pedí a mi ángel de la guarda que hablara con sus ángeles de la guarda para que pudiéramos entender todos. Esta reflexión y esta clase ha sido primeramente para mí. Yo le doy gracias a Dios por haber compartido con ustedes en esta noche. Y espero que podamos, si surgen dudas, poder contestarlas y que nos vayamos claros el día de hoy de que una jerarquía, de que nosotros seguimos a un Dios de orden, que el orden es necesario y que Pedro, con sus imperfecciones, con sus falencias, el Papa, con sus errores, como les decía, no ex cátedra, o sea, con algunas cosas que tal vez a algunos de ustedes no les haya gustado que él haya dicho, un hombre imperfecto como nosotros y que nos pide muchísimo la oración para con él, sepamos con cariño y con amor apoyarle, orar muchísimo por él y saber que él tiene un peso tan grande en los hombros, que es pastorear a esas ovejas que Jesús, a través de los siglos, pues llega ahora y le encomienda al Papa Francisco.
Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aloncito. Vamos a ver, de lo que estuve revisando en los chats, tanto en el de Teams como en el de WhatsApp, solo logré ver dos preguntas. Igual, si algún hermano tiene alguna duda, pues ahorita también la vemos al aire, por así decirlo. La primera consulta viene de parte de Rocío, que era la que te comentaba antes del curso. No sé si la dijiste porque me tuve que ausentar un momentito a abrir la puerta de mi casa, pero es, ¿cómo le decimos a... no voy a decir el título, ¿verdad? ¿Cómo le decimos a Benedicto XVI? A Benedicto le 16. Muchas gracias por la pregunta, sí. A veces uno da por sentado algunas cosas, ¿verdad? Pero a Benedicto 16, a nuestro querido Papa Emérito, le decimos Papa Emérito a él, porque hacemos referencia a una persona, a un Papa, ¿verdad? Que tiene un merecimiento, tiene un reconocimiento, tiene un mérito, ¿verdad? Y él ha sido Papa, él ha renunciado al cargo y ojo, ya no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero acuérdense que yo soy experto en esto de los paréntesis. Es el Papa emérito Benedicto XVI el que le ha dado su lugar al Papa Francisco y le ha prometido obediencia por aquello, como un comercial, por aquello de los famosos sedevacantistas y esto y esto y esto. Ujú. Pero sí, Papa emérito. Sobre el tema, por cierto, es apropiado mencionar que, porque yo lo menciono, ¿verdad? Que en la Iglesia Católica, efectivamente, al día de hoy, tenemos dos papas, pero uno es el reinante y el otro es el emérito. Ujú, Así como en nuestras correcto. diócesis, bueno, aquí en la arquidiócesis tenemos al obispo reinante, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, y el obispo emérito, Monseñor Hugo Barrantes. En la diócesis de Cartago, donde está Aaroncito, está Monseñor Óscar o Mario, se me confunde. Mario, Ajá, y está el emérito José Francisco Ulloa. correcto, así es, que sale en la tele a veces, sí. Ujú, y da muchas misas en la basílica, creo, por cierto. Pero sí. Bueno, la segunda pregunta es, y esta te voy a robar un momentito la pantalla, porque esta me Sí, gustaría contestarla de una forma muy sencilla, muy sencilla. ¿Puedes ver ya mi lo dejé pantalla? compartir yo. Sí, yo puedo ver tu pantalla. Ok. Por cierto, aquí estaba buscando una imagen en nuestro Facebook. No sé si vos la presentaste, Aloncito. Es que aparece Jesús frente a un espejo hablándose a sí mismo cuando dice, tú eres Pedro y yo te edificaré mi iglesia. Ah, sí, sí, está en la presentación, correcto, sí está en la Ah, ok, presentación. bueno. Tal vez fue cuando la perdí en ese momento. La andaba buscando por acá en nuestro Facebook, pero bueno, no la encontré. La pregunta que nos hacen es Fernández Rodolfo. Dice, buenas noches, yo tengo la siguiente consulta. Según la cita compartida de Mateo 16, 17 al 19, dice el Hades. Este es un término de origen griego y es utilizado en la mitología griega para el dios del inframundo. Entonces me genera la duda de por qué se utiliza este término. Bien. eh, Por cierto, aprovecho, ahora que están viendo mi pantalla, para comentarles que en nuestro sitio web, defensacatólica.com, si se van a la parte acá de cursos, el internet está un poquito lento y no sé qué le pasa, pero bueno, se van a la parte de cursos y acá vemos el tema de la semana pasada y el tema que hoy nos está compartiendo nuestro hermano Alonso. Aquí pueden encontrar las grabaciones de las ediciones anteriores y en estos días, si el Señor así nos lo permite, vamos a estar subiendo la grabación del día de hoy. Con respecto al Hades, quiero mostrarles una defensa, una apologética sencilla. En su navegador de internet pueden ir a www.google.com, que es al día de hoy, y no es por hacerle propaganda, pero bueno, es de los buscadores en internet más conocidos que hay. En Google simplemente escribimos la palabra Hades. ¿Ok? El primer resultado que nos tira es de Wikipedia, un sitio web no católico, por supuesto. Y si leemos lo que nos dice Wikipedia con respecto a Hades, dice que en la mitología griega, Hades, y aquí vienen un poco de caracteres en griego, sigue diciendo, alude tanto
al antiguo inframundo griego como al dios de este. Entonces, es una palabra que se utiliza en griego, ¿verdad? Por supuesto, para referirse a ambos, tanto al lugar como al dios que reina ese lugar. Entonces, cuando nos dice Mateo 16, 17 al 19, que las puertas del, bueno, algunas traducciones dicen las puertas del infierno, otras traducciones dicen las puertas del Hades, no tendrán poder sobre la iglesia. En este caso se puede referir tanto al inframundo griego como al Dios. Entonces, no sé si a Fernanda y Rodolfo que hicieron la pregunta les ayuda a clarificar la duda. Y ya dejo de compartir. Ok, ok. Bueno, sí, yo igual, digamos, hice una pequeña búsqueda, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Las puertas del infierno. Yo tengo una traducción que dice las puertas del infierno. Y bueno, la que estamos viendo habla de las puertas del Hades, pero sí hace referencia a, como decías vos, al dios de la mitología griega y a este también hace, a este lugar o a estas fuerzas, digamos, que reinan en la casa de Hades, por decirlo así, ¿verdad? Haciendo referencia a que estas fuerzas contrarias a Cristo, a Dios, ¿verdad? No podrán contra la iglesia. Ujú. Amén. Y esas son todas las preguntas por escrito que vi que se hicieron durante tu presentación. ¿Algún hermano tiene alguna duda, pregunta, comentario que quiera decirle así como por el micrófono? Este es el momento. Me pueden decir también buenas noches, no importa, ¿verdad? Me voy a hacer dormir. También. No, Bueno, pero si no, sería bueno que nos ujú, conozcamos y pues me digan algo, ujú. tranquilos, ¿verdad? De, Espero que les haya gustado la presentación. de hecho que sí. Bueno, no te lo comenté, pero sí, te mandan muchos mensajes de felicitación por el tema, que quedó bien explicado, gracias a Dios. Si no hubiera alguna duda, entonces, pregunta, comentario, recordarles nada más que vamos a habilitar este espacio adicional de 2 horas el domingo de 1 a 3 de la tarde, hora de Costa Rica. Y no sé si sabías, Alonso, que tenemos un hermano de nuestra hermana República Dominicana, que de hecho él nos acompaña, él está 2 horas adelante. Entonces, él nos acompaña en su Ah, horario de 9 a 11 de la noche. ay, qué Sí, por bueno, aquí estoy, sí, bueno, qué todavía. honor. ¿Quién es? ¿Quién es? Huáscar Cuello, de República Dominicana. Ah, Huáscar, un saludo, un abrazo, hermanito, desde acá de Cartago, de Costa Rica. Un honor. Qué bonito poder tenerte acá con nosotros, de Ujú. verdad. Es la segunda vez que yo converso con alguien fuera de Costa Rica. La primera fue con una persona de España, fue una oportunidad que me tocó. Y bueno, qué dicha que te puedes conectar con nosotros. Te felicito. De verdad, merece nuestro reconocimiento que ya sean allá las 10:46 de la noche y estés conectado. De verdad, espero que te haya edificado el tema de hoy y te mandamos un abrazo de parte del ministerio desde acá. Muchísimas Y bueno, gracias. La gloria sea para Dios, realmente. y bueno, recalcar también que tenemos hermanos de otros países que nos acompañan. Tenemos de hermanos de Nicaragua y de hermanos de México. No sé si algún otro hermano de algún otro país que se me escape, pero esos son los que tenían el radar. Solo que en el caso, ¿verdad?, de los hermanos centroamericanos y mexicanos, pues al Ujú. menos estamos en la misma zona horaria. Para todos los demás son las 8:48 de la noche, pero para el hermano Huáscar son las 10:48. Entonces, bueno, si no Bueno, un saludo hubiera a todos. alguna duda, pregunta, comentario, entonces voy a pedirle a una persona que ella sabe de antemano que yo le iba a decir esto. Cindy, No sé por qué dije, voy a conectarme hoy y Weiler fijo me va a pedir la oración, la primera o la última. si ya saben cómo soy, ¿verdad? Todo bien, todo bien. Que dice, tal vez si prendes un momentito la cámara para que los hermanos se puedan ir conociendo. Cindy en Claro, algún claro. momento, bueno, Cindy es una de las formadoras en el ministerio, más adelante nos va a acompañar, creo que con algún tema mariano, me parece. Espero Y que aquí, sí. esperemos que sí. ¿Y a quién tienes al fondo, por cierto? A Leonora, saluda a Weiler y al primo Alonso.
Hola, Dígales. Leo. Hola, hola. Qué gusto ver a Leo. Sí, Alonso y yo vamos ya estamos formando los futuros del ministerio. Así el mío ya viene en enero. Ya Ya viene en viene enero. en De una enero, vez. exacto. El De una mejor mes de vez. todos. Bueno, Exacto. antes de que Cindy nos acompañe con la oración, ¿verdad? Queremos dar el espacio, la oportunidad eh, de poder compartir no solo la parte académica, intelectual, porque también nos une la fe. Si algún hermano quisiera que oráramos por alguna intención, pues nos lo hace saber y con muchísimo gusto. Nuevamente, que nos una no solo la parte académica, intelectual. Todos somos hijos de Dios y de hecho San Pablo nos llama, tal vez lo vamos a ver más adelante, a interceder unos por otros. Si alguien tuviera alguna intención que desee compartir. Mucho las pueden mandar por escrito sin ningún problema. Ujú. O si alguien desea también participar en la oración. Entonces, tal Exacto. vez Cindy nos guías. ¿Está bien? Voy a Ujú. revisar aquí a ver si algún hermano colocó algo, pero me parece que sí vi como unas intenciones al principio aquí. No, en el chat de WhatsApp no sé, pero al menos aquí en el de Teams me pareció que algunos pusieron algo. Orar por Vamos a por el ver, Santo Padre. vamos a ver. Era la del Santo Padre por el ministerio, ¿verdad? Ujú. Y Vamos por a la ver. conversión de las hijas de Jania. Por la conversión de las hijas de Doña Jania. Ok, perfecto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Señor, gracias te damos por esta noche que nos brindas. Te agradecemos por las bendiciones de salud, de amor, de prosperidad que brindas a cada uno de los hogares de este país. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos para compartir de tu palabra, para entenderla y principalmente para aprender a tener humildad en nuestros corazones, para poder evangelizar a los hermanos que ahorita no están con nosotros por diferentes razones, porque no creen, porque se fueron a otras iglesias o por falta de fe. Gracias también por la salud, por todas las cosas que nos has dado en esta semana, por el hermano Weiler que siempre tiene la disposición de acompañarnos todos los martes y por el tiempo que se toman cada uno de los hermanos del ministerio para poder preparar estas lecciones que nos llenan tanto de sabiduría a cada uno de los hermanos que nos logramos reunir y conectar a escucharlas. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos acompañes y que estés con nosotros siempre. Te pedimos también por la salud de las personas que en este momento se encuentran en los hospitales, que necesitan de ti, que sus familiares están en este momento pasando una necesidad. Te pedimos por cada una de las familias de este país, por los hermanos que en este momento nos escuchan. Bendícelos, Señor. Bendícelos y dales amor, sabiduría y humildad en sus corazones. Dale, Señor, a cada uno de ellos la sabiduría, la bendición de poder saber y tener la certeza de que tú eres el Dios de verdad, que estás y reinas con cada uno de nosotros y en nuestra iglesia. Te pedimos también por la familia de Alonso, por su niño que está pronto de nacer. Te pedimos también por el Ministerio Apologética de San Francisco de Sales. Te pedimos por todos los hermanos que forman este ministerio para que siempre les dé la humildad y les des el conocimiento para poder evangelizar a los hermanos que hoy necesitan de ti, para que podamos llegar a todas estas personas y principalmente sus corazones, para que los que tengan dudas puedan y aprovechen esta oportunidad, para que así como yo, Señor, un día estén a tu servicio y puedan encontrarte y encontrar esa paz y alegrías que brindas a muchos de nosotros. Te pedimos también, Señor, por la familia de Doña Jania. Te pedimos por sus hijas, Señor, para que cada una de ellas encuentre en ti el camino. Bendice a Doña Jania, Señor, y dale la sabiduría de poder guiarlas, de poder amarlas, de poder guiarlas hacia donde ti. Te pedimos por todas las
intenciones del Papa para que él siga gobernando la iglesia de la mejor manera. Te pedimos todas estas cosas, más todas las bendiciones que tú nos quieras agregar, no sin antes despedirnos de ti, Madrecita Santa, que siempre estás intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Madre, por ti interceder, por estar pendiente, porque sabes y conoces nuestras necesidades y las llevas también donde tu Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en el ahora y principio, siempre, por los siglos por de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Oramos Muchísimas también por las gracias. intenciones que nos han puesto en el chat, también todas aquellas intenciones que están en los corazones de cada uno de nosotros, por nuestras familias y por todos los hermanos que nos escucharán por el canal de YouTube, pero también, más importante, por todos aquellos que nos escucharán a nosotros nuevamente. El Señor nos manda, por medio del apóstol San Pedro en su primera carta, a dar siempre razón de nuestra fe, pero con humildad y sencillez. Oramos por todas estas intenciones y no sé si hay algún hermano que desee participar de la oración. Parece que por hoy no. Entonces cerramos de la forma como iniciamos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Leo, tienes que saber que más adelante te esperamos con un tema. Aquí Leo, está, ahora sí. Leo, que más adelante te esperamos con un tema. Tú Sí, nos vas a ¿verdad? dar un tema. Ok. Ok, dice. Listo. Bueno, hermanos, entonces de parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si el Señor así nos lo permite, nos encontramos el domingo por el chat de 1 a 3 de la tarde, hora de Costa Rica. Y si el Señor nos sigue permitiendo aún más, nos encontramos, la próxima semana para compartir un nuevo tema del curso virtual de Apologética Católica, que permítanme un momentito para ver con qué continuamos, así como para hacerle la boca agua. Vamos a ver, continuamos el próximo martes. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Vamos a estar con un tema y nos acompaña otro hermano de la diócesis de Cartago. Un tema que estoy seguro que a muchos les va a gustar porque lo han comentado en varias ocasiones. Vamos a hablar sobre el canon bíblico, cómo es que la Biblia llegó a ser Biblia. Y vamos a hablar de unos famosos libros deuterocanónicos. ¿Son inspirados? ¿No son inspirados? Esto lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo martes. Sin más que decir, entonces, Aloncito, un mensaje de despedida. Sí, no, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes en esta noche. Que Dios les bendiga a todos, que puedan descansar hoy. Y pues ánimo, sigamos participando de las clases. Recuerden los programas del ministerio los domingos en Radio María a las 2 de la tarde, hora Costa Rica, y a las 4 de la tarde también, ¿verdad? Que están siempre también con temas relacionados con María, la Virgen María, y temas apologéticos, ¿verdad? De interés para todos. Y ahí los esperamos, ¿verdad? De verdad ha sido un gusto poder compartir con ustedes este indigno siervo. De verdad que siento honrado poder participar y que Dios los bendiga y que tengan muy buenas noches. Que tengan todos muy buenas y santas noches. Que el Señor los acompañe. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao.